Hola, bienvenida y bienvenido. Comenzamos nueva asignatura que lleva por nombre Psicometría. Es una asignatura de la UNED, de la Universidad Nacional de Estudio a Distancia. Vamos a tratar los contenidos que se dan en ella, corresponde con el segundo curso y en el segundo parcial es donde se da. Si ha sido por orden, se ha llevado cada curso, las asignaturas por el orden que marca la UNED, que sabemos que el estudio, cada uno puede elegir, ¿no?, las que quiera en principio. Bueno, pues si ha sido por orden, habrás dado primero introducción al análisis de datos, la estadística de primero, después en segundo hemos visto diseños de investigación y análisis de datos, que se ve en el primer parcial, y ahora nos toca psicometría, que es la última de esta carrera en la que vamos a tratar otra vez números, estadística, medida. Es una asignatura realmente para mí muy útil, muy necesaria, porque vamos a saber de dónde sale mucha de la información que andamos manejando constantemente en las asignaturas del grado. Cuando hablamos de atención, memoria, aprendizaje, memoria otra vez, percepción, todo esto, pensamiento, y hablamos de la personalidad y hablamos de la inteligencia. ¿Y esto, por qué podemos hablar de esto? ¿Por qué podemos hablar de que hay una persona que es más o menos inteligente que otra? ¿No? Es decir, estamos midiendo. Y ahí entra el nombre de la asignatura. Psicometría. Metría, medir. Psico, la psique. Como psicología, ¿no? El conocimiento de qué. ¿De qué? De la psique. Otra vez, la psique. ¿Cómo normalmente la psique, en qué la solemos traducir? En comportamiento, en conducta. Es decir, psicometría, vamos a medir el comportamiento. Es decir, podríamos medir la agresividad, podemos medir la impulsividad. A la hora de tratar con las personas, clasificar, cuantificar. Es necesario. El hecho de decir que la atención de alguien es mayor o menor, ¿qué tipo de atención hay? ¿No? ¿O qué tipo de agresividad? ¿Tu nivel de agresividad está dentro de lo normal o es demasiado o es poca? Tu autoestima, ostras, podemos medir la autoestima. Todo lo personal, pero es que además también en cuestión, por ejemplo, de rendimiento. Esta persona, yo quiero hacer una selección de personal para mi empresa, para mi asociación, para mi equipo de fútbol, ¿para qué necesito que tenga? Además de que anote goles. Pues que sea una persona trabajadora, puntual. Ciertas cuestiones, ¿cómo sabes si una persona sabe trabajar bien en equipo? ¿Cómo medimos esto? Todo esto ¿cuál es la diferencia entre medir todas estas cuestiones que vamos a llamar fenómenos psicológicos, variables psicológicas? No las podemos medir directamente, ¿no? Es decir, ¿qué termómetro utilizamos para medir la impulsividad? La extraversión. ¿Qué utilizamos? ¿Puedo utilizar esto para medir, por ejemplo, el autoritarismo? ¿Verdad que no? ¿Esto lo utilizamos para qué? Esto es un instrumento de medida y lo que hace es medir la longitud. Si yo quiero medir longitud, puedo utilizar este instrumento. Pero puedo utilizar, pues, por ejemplo, para hablar del neuroticismo, si una persona tiene tendencia a la neurosis o si sabe trabajar bien bajo presión. ¿Puedo utilizar esto? Que además de un pulpo con sombrero es una báscula. ¿Para qué sirve? Esto es un instrumento de medida y lo utilizo para medir el peso. El peso no me vale para medir la personalidad o la inteligencia. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Vamos a utilizar instrumentos que se han construido expresamente para medir todas estas variables. Por ejemplo, igual te suena esto. ¿Esto qué es? Esto es un test, ¿no? Esto es un examen. ¿Y qué hace? Estamos hablando de por ejemplo, es un examen de la asignatura de primero, Introducción al análisis de datos. Con esto, lo que quieren medir es nuestro conocimiento, nuestro dominio en la materia, ¿verdad? Y de ahí hay una serie de preguntas que ya veremos que se llaman ítems y nos dará una puntuación, ¿verdad? Y esa puntuación, en base a un criterio, nos dirá si has aprobado o has suspendido la asignatura. Si has sacado un 5 o más, has aprobado. Si has sacado menos de 5, suspendes. Y luego, de 5 hasta 10, cuanta más puntuación tengas, significa, en principio, que dominas mejor la asignatura. ¿Sí o sí?
Bueno, pues de eso se trata. Vamos a saber cómo se construyen estos instrumentos de medida, no solamente el del rendimiento, sino otros muchos. Y vamos a poder analizar si este instrumento está bien construido, si podría mejorarse y qué partes podrían mejorarse. ¿Cómo? Llega el momento de poner el foco en las pruebas y de entender en qué se basan para decir que miden lo que miden. Porque podemos hacerlo. No solo se puede medir lo físico, sino que podemos medir lo que no es físico. Podemos medir la amabilidad, la influencia, podemos medir el grado de psicopatía. ¿Es interesante o no es interesante? Bueno, pues vamos a ponernos con ello, yo no me entretengo más y ¡empezamos! Pues lo dicho, empezamos por el tema 1. ¿Empezamos por el tema 1 o yo empiezo por el tema 1? No solamente porque sea el primero, ¿no? Y quiera seguir el orden. Porque hay asignaturas en las que considero que el tema 1 se aprovecha mejor después de haber estudiado el propio contenido de la asignatura. Bien, por ejemplo, en la asignatura de Psicología del Aprendizaje, me gusta más el tema 1, donde tratamos, sí, qué es el aprendizaje y cómo se ha estudiado, pero como se hablan de ciertas teorías y ciertos autores muy por encima, creo que es mejor entender, ¿vale?, el objeto de estudio, el aprendizaje, desde dónde lo estudian, y después el tema 1 nos sirve para comprender mejor y de repaso. En esta asignatura, sin embargo, creo que el tema 1 le hace mucha justicia empezar por ahí. Sí, es cierto que va a haber nombre de autores, ciertas teorías y métodos en los cuales no vamos a entrar para nada en detalles, puesto que a lo largo de la asignatura lo iremos viendo en profundidad. Así que mencionaremos cosas. Hay otros autores y otras teorías que simplemente los vas a ver en el tema 1 y no se va a volver a hablar de ellos. Tienes otras asignaturas, por ejemplo en Psicología de la Percepción, donde vas a conocer a más de estos autores que vamos a estudiar. Lo mismo en diferencias individuales. Es decir, podemos ir absorbiendo la información de otras asignaturas e ir dándole un sentido global a todo. Yo haré pequeños apuntes para que no queden simplemente en nombres, pero tampoco quiero adentrarme para no hacer la asignatura eterna, aunque me encantaría, la verdad, pero bueno, cada asignatura con sus cosas. Si no has dado la asignatura de análisis de datos de primero ni la de segundo, no te asustes, ¿vale? Porque, bueno, yo entiendo, ¿no?, la sensación de esta es la primera vez que me voy a enfrentar a estadística, bien sea porque no las has cursado y has cogido psicometría primero, porque te las han convalidado, que puede ser también, ¿no? O que las has cursado pero no las has podido estudiar o las has ido suspendiendo, lo que sea, y has dicho, mira, voy a coger psicometría igualmente. Sea como sea, yo voy a procurar ir explicando todo desde cero, como si no supiéramos las cosas y vamos a ir construyéndolas a la vez, ¿de acuerdo? O sea que por eso no preocuparse. Ahora para el tema 1 no vamos a utilizar el formulario. Esta es una asignatura de psicometría donde tenemos el manual de la asignatura con todo el conocimiento, ejercicios, ejemplos y todo ahí, y luego tenemos el formulario, que yo ahora no lo voy a sacar siquiera. Lo vamos a ver a partir del tema 2 incluido y para adelante. Aquí se trata de entender qué es la psicometría, ver su evolución, su desarrollo y entender por qué puede hacer lo que hace. ¿Sí? O sea, muy, muy, muy interesante. Por lo tanto, lo que sí tienes que tener delante es el esquema. El esquema te lo has impreso, vete si no a descargarlo ahora, lo tienes impreso porque lo vas a ir rellenando ciertas cosas conmigo y porque la pizarra primero te voy a hacer la explicación y luego vamos a ir al esquema y así lo vas a ir entendiendo mejor, y lo vamos a ir razonando, ¿sí? No se trata de meter la información a calzador y ya está. En este tema 1 vamos a ver por qué la psicometría puede hacer lo que hace y vamos a entender esa evolución histórica, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Te decía que vamos a poder medir una serie de variables muy interesantes que son esas variables, esos fenómenos psicológicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de psicológicos, psicología. La psicometría no tiene sentido si no lo entendemos dentro del campo de la psicología. Y aunque esto parezca muy obvio, vamos a empezar por ahí. Puedes tener delante el esquema, pero mi recomendación es que me escuches primero y luego sí, vamos al esquema y lo relacionamos todo ahí, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, la psicología. ¿La psicología qué es? Es la ciencia del comportamiento. Ciencia, comportamiento. Vamos a analizar las dos palabras. ¿Qué es ciencia? ¿Vale? ¿Qué es una ciencia? La ciencia tiene como objetivo conocer el mundo natural. Iremos más allá. No solo conocerlo, sino controlarlo. Y para poder conocerlo, controlarlo,
Necesitamos encontrar la relación que hay entre diferentes variables. Cuando hablamos de ciencia nos viene el método científico, claro que sí, ya llegaremos ahí. El método científico, método significa camino, es una forma ordenada, sistemática de analizar algo, de estudiar algo, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno podemos tener un método, por ejemplo, para doblar la ropa, ¿sí o no? Yo puedo tener un método que sea, primero, cuando robo las camisas, pues doblo por los lados y luego por el centro en 2 veces. Hay otras personas que lo doblan en 3, otras que lo hacen en rulo. Cada uno tenemos nuestro método y sigue unos pasos. ¿Cuál es mejor? Dependerá de la funcionalidad. Es decir, si yo quiero que mi ropa no se arrugue casi, pues igual lo puedo hacer un rulo y también me cabrá mejor en la maleta si es para irme de viaje. O mejor lo tiendo directamente, no lo doblo. ¿Lo vemos? Es decir, los métodos son formas de llegar a un conocimiento y puede haber métodos diferentes. Lo que tenemos que hacer es justificar por qué lo haces de esta forma, ¿sí? Bien, entonces la ciencia lo que quiere es conocer. Sí, queremos conocer. Entonces, podemos hacer una división, esto no viene en el libro ni nada, pero para que entendamos dónde estamos, dónde encajamos en todo este conocimiento, ¿no? Podemos dividirlo en estas 3 secciones. No todo el mundo está de acuerdo, podemos hacer otro tipo de clasificación, pero para lo que yo voy a usar me quedo con este ahora mismo. Las ciencias formales, de la forma. Lo que estudian es su propio objeto de estudio, lo han creado ellos, ¿eh? No existe realmente, hablaríamos de la lógica, hablaríamos de la matemática, ¿no? La A, el 1, el multiplicar, dividir, eso no existe en la naturaleza, ¿no? Es algo que se ha inventado el ser humano y que luego sí son herramientas que podemos utilizar para estudiar la realidad. Gracias a eso estamos aquí. Seguimos. Las ciencias naturales. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Pues ahí tendríamos podemos tener, por ejemplo, la química, ¿no? Tendremos también la biología, tendremos la física, ¿no? Porque también, y luego tenemos ingenierías, o sea, podemos encajar todo lo que son las ciencias aplicadas, las básicas, las aplicadas, ¿sí? Y después las ciencias sociales que van a estudiar al ser humano, ¿no? Ya sea de manera individual o en sociedad. Entonces aquí, ¿qué encajaríamos? Pues encajaríamos la sociología, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué encajaríamos también? La psicología, ¿no? La economía, o sea, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, estos son los grados diferentes de conocimiento. Te puedes centrar en uno, en otro, hay una influencia. Entonces, la ciencia del comportamiento, que es la psicología, ¿qué es lo que va a estudiar? El ser al ser humano, concretamente el comportamiento del ser humano. ¿Qué es comportamiento? Entonces, el comportamiento es saber cómo actúa las acciones de un sujeto, de una persona, ante una situación, unos estímulos. Le pasa esto a la persona, ¿cómo actúa? Y esto es importantísimo, teniendo en cuenta siempre que somos una entidad biológica. Mi biología me delimita. Yo hay ciertas ondas, ciertos colores que no puedo ver, ciertos sonidos que no percibo y sin embargo otros animales sí los perciben. Entonces nuestra biología ya nos delimita nuestros procesos químicos, fisiológicos, nuestra estructura. Por eso en psicología se estudia todo lo que se estudia, por eso se estudia psicobiología, psicología fisiológica, porque tenemos que entender que somos un ser humano que trabaja con un cuerpo, que somos un cuerpo, que el cuerpo por un lado es un estímulo y a la vez nos da una respuesta. Entonces eso hay que estudiarlo. Y la sociedad. Vivimos metidos en una sociedad, no en una burbuja. Una sociedad que dicta lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí o no? Nos marca una serie de pautas en una cultura. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de una persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por lo tanto? ¿Qué es lo que interesa en la psicología? El objetivo es que describamos, ¿vale? Tenemos que describir el comportamiento, ser capaces de hacerlo, explicarlo, eso es una maravilla, esto sucede por este motivo y por este otro motivo, y predecir. Si pasa esto, va a pasar esto otro. Ese es el objetivo último y luego el poder manipular, ¿verdad? Eso es la ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio en el caso de la psicología? Los fenómenos psicológicos. ¿Cuáles son los fenómenos psicológicos? Son los que estamos estudiando, por ejemplo, en la carrera.
Los básicos, que es lo que se estudia en primero, por ejemplo, y en segundo, es decir, el aprendizaje, la atención, ¿no? La motivación. ¿Qué más tenemos? El pensamiento, lo vas viendo, la percepción, nos centramos en la percepción visual, pero la percepción también es auditiva, gustativa, ¿no? ¿Lo vemos? Bien, y luego ya los procedimientos superiores, como es la memoria, lo vemos, como es la imaginación, esa capacidad de razonar tantas cosas. O sea, todo eso es lo que vamos a poder medir aquí, porque el hecho de que la psicología sea una ciencia se consiguió gracias a que pudimos medir estas variables. Porque hasta entonces, si algo no se puede medir, entra dentro de lo filosófico, ¿no? De ciertas teorías del campo de la filosofía. Y antes de la filosofía, ¿qué tenemos? La escolástica, es decir, la religión. ¿Cómo explicábamos el mundo? Pues se explicaba diciendo, vaya, hoy ha llovido, mañana no, yo quiero que llueva, quiero que mis cosechas... Oye, esto necesito agua, ¿no? Entonces fíjate la necesidad de control que tenemos desde siempre el ser humano. ¿Cómo puedo hacer que mañana llueva? Necesito que llueva porque esto está muy seco. ¿Y qué se hacía? El baile de la lluvia. ¿Consideras que si yo bailo de cierta manera voy a poder tener un efecto en que llueva? Y nos puede parecer ridículo, pero no es ridículo. Habla de las ganas que siempre ha tenido el ser humano en ser capaz de controlar su entorno. Y vaya si lo hemos conseguido. No solamente el ser humano ha hecho cosas horrorosas, que a veces nos un poco revolvemos en eso, sino hemos hecho cosas maravillosas. Bueno, ojalá, ¿no? Yo hubiera formado parte también de todo ese ciclo de la humanidad, pero bueno, todos más o menos encajamos. Fíjate que dominamos la luz. Si no dominásemos la luz en el momento en el que el sol deja el horizonte, no podríamos hacer nada porque la oscuridad es absoluta, pero hemos traído la luz artificial. No podríamos beber agua, ducharnos, no podríamos hacer un montón de cosas, tendríamos que hacerlo al lado de un río, y no, podemos traer el agua, ¿no? Ese es el dominio que tenemos en el entorno físico, natural. Las enfermedades podemos dominarlas gracias a la medicina, la medicación, la farmacología. Y lo mismo, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Todo esto, nuestra motivación, nuestro rendimiento, todo esto también lo podemos dominar, lo podemos controlar y para poder controlarlo tenemos que saber decir cuánto y tenemos que decir quiero que suba, quiero que baje, quiero más o quiero menos y eso solo se puede hacer contando. Y medir es contar, es asignar números. ¿Entiendes lo maravilloso de crear instrumentos que puedan medir, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver cómo se crean y vamos a analizarlos, ¿no? Y que tú seas capaz en un momento dado de construir tus propios instrumentos. Entonces, la metodología que se sigue en psicología para poder conseguir todo esto, este objetivo, se debe a 3 bloques, que es lo que ya he comentado, que tenemos análisis de datos por un lado, ¿vale? Que es lo que, introducción al análisis de datos, lo pongo de rosa porque es una asignatura que la asocio de rosa, diseños de investigación y análisis de datos lo pongo de morado. Entonces, en la de análisis de datos, lo que hacemos es toda la información, todos estos datos, sacar información descriptiva. Vamos a saber cuál es la media de edad a la que se comienza a fumar en España, por ejemplo, ¿no? Vamos a conocer la proporción de personas que votan a partidos políticos de derechas, partidos políticos de izquierdas. O sea, tenemos datos descriptivos que además vamos a aprender y los vamos a poder exponer de manera gráfica, de forma que a golpe de vista, ¡pum!, tenemos la información a mano, ¿no? Y nos da mucha información. Pero además de toda esta información descriptiva, vamos a poder relacionar, vamos a poder saber si hay una información que está relacionada con otra. Por ejemplo, vaya, la gente cuanto más alta es, parece que pesa más, efectivamente, ¿no? De ahí estaríamos relacionando 2 características, en este caso serían físicas, ¿no? Pero veríamos que se relacionan. Bien, y además también vamos a poder hacer inferencias, es decir, con la información que tenemos ir más allá. Con la asignatura de diseños de investigación y análisis de datos, que es de segundo, lo que hacemos es observamos el mundo, ¿no? Lo primero, es importante siempre para todo esto, la ciencia, hay que observar, especialmente cuando hablamos de las naturales y las sociales, ¿no? Que son ciencias fácticas, o sea, nos basamos en los hechos. Necesito sacar información y necesito conocer cómo analizar esa información y cómo darle una interpretación. Entonces, diseños de investigación nos ayuda a que lo que queremos estudiar seamos capaces de operativizarlo. Es decir, tú quieres medir el miedo, quieres medir cómo, por ejemplo, hay más miedo ahora en la población joven de
miedo a no poder tener una retribución cuando lleguen a la jubilación, por ejemplo. ¿Cómo medimos ese miedo? ¿No? ¿Cómo medimos ese miedo? Bueno, pues entonces vamos a convertir eso, operativizarlo, que lo vemos en diseños y sacamos información y vemos si la información que hemos obtenido apoya nuestra hipótesis o no la apoya, ¿no? La hipótesis es una conjetura. Tú dices, yo creo que sí, yo creo que la gente tiene más miedo ahora que hace 30 años. Bueno, pues vamos a sacar los datos de entonces que teníamos, los de ahora, y los vamos a comparar. Y en función de una serie de herramientas matemáticas también, estadísticas en concreto, vamos a poder tomar decisiones en ese sentido. Realmente muy útil. Y ahora, en psicometría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser capaces de construir instrumentos de medida que midan esas variables, ¿no? Entonces, y luego ser capaces de analizarlos los que han construido otras personas. Todo eso son 3 bloques que se influyen entre sí, cada uno son independientes, pero que se integran en un todo, que es el estudio, ¿no?, del comportamiento humano. Bien, entonces nos vamos con psicometría. Y nos vamos con psicometría y vamos a ver cuál es su tarea. La tarea de la psicometría es medir, de nuevo, ¿lo ves? Medir o cuantificar. ¿El qué? Los fenómenos psicológicos, ¿vale? Las variables psicológicas, que son todas las que te he mencionado, más muchas más que podemos ver y todo lo que vas a ir estudiando, lo que ya has ido estudiando, todo eso son variables psicológicas, ¿sí? Muy bien, pues vamos hasta aquí, vamos al esquema para que veas en el esquema, ¿qué tenemos en el esquema? Introducción a la psicometría, qué es la psicometría, su evolución, el desarrollo, es lo que vamos a ir viendo en el tema 1, y nos vamos al apartado de psicología, ¿lo ves ahí? Que tenemos ciencia del comportamiento, como lo hemos visto, que estudia la conducta, ¿no?, que es la actividad de un organismo ante una situación determinada, biológica y socialmente. ¿Lo ves? ¿Vale? Esta es la definición del libro para que lo vayamos viendo. ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que vamos a usar? El método científico, que pone un asterisco para recordar que no todas las pruebas van a poder seguir el método científico. Las que no lo sean y sean más propias se llaman técnicas metódicas, ¿vale?, que son complementarias al primero. ¿Todo esto para qué? ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar leyes generales. Queremos poder encontrar leyes generales. Es como poder decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Bueno, la ley de Newton, todas estas leyes que hemos estudiado en física, en química, ¿no?, la conservación de la masa, pues también para la psicología. Eso es lo que queremos, poder generalizarlo. Bueno, el tratado de los métodos, lo que te he comentado, que un método es un camino, ¿vale?, que se debe seguir para conseguir el objetivo de la ciencia, en este caso, que es controlar la información, saberla, buscar relaciones, todo esto, ¿no? Y para eso nos basamos en datos, ¿sí? Bien, la metodología, lo que vemos aquí, los 3 bloques de identidad propia, y aquí tenemos los 3 bloques, ¿lo ves? ¿Sí? Análisis de datos, diseños, todo lo que te he ido comentando. Y ahora nos vamos a centrar en la segunda parte del esquema, donde tenemos ahí que es la psicometría, ¿no?, que es una disciplina metodológica, es decir, vamos a seguir un proceso para construir. Entonces, vamos a estudiar diferentes personalidades que han construido instrumentos para medir variables psicológicas, cada uno dando sus argumentos, y tendremos instrumentos diferentes para medir lo mismo. Entonces, como hemos dicho, si hacemos un análisis etimológico, es decir, del origen de la propia palabra, psiquemetría, ¿vale? Psique, la psique, y medir, vamos a medir lo que tenga que ver con esto. Lo que pasa es que a veces pues eso nos queda un poco escueto, entonces vamos a profundizar el contenido. El contenido de la asignatura. ¿De qué va? De la asignatura de la disciplina en sí, de la psicometría. Tiene 2 partes, la parte teórica y la parte aplicada. La parte teórica, tenemos que poder justificar. O sea, yo voy a medir el qué. ¿Por qué lo voy a medir? ¿Por qué tengo la capacidad de poder hacerlo? Eso hay que justificarlo y legitimarlo, ¿sí? ¿De acuerdo? No puedes decir, voy a poner a medir esto, ¿vale? Para un momento, ¿por qué puedes medir esto? Siempre primero la parte teórica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Análisis del contenido. Debemos ocuparnos de ¿qué? Punto número 1. Desarrollar modelos formales. Modelos formales, vaya, formales. Es decir, vamos a tener que pasar una serie de supuestos. Es decir, si el miedo es esto, ¿qué no es el miedo? Es decir, ¿hay diferentes formas de miedo o no? O sea, siempre tenemos que poder justificar. Entonces hay una serie de modelos formales que representan los fenómenos a estudiar y que permiten la transformación de esos hechos en datos.
Pero no vale solamente eso. Luego tenemos que validarlos. Validar es una palabra que va a salir todo el rato. Validar, validez. ¿Qué es validez? Bien, ¿mides lo que me dices que estás midiendo? ¿Mides lo que dices que estás midiendo? Eso es lo importante. Si yo quiero medir, por ejemplo, el autoritarismo, ¿no? A ver si con mi test, en lugar de medir el autoritarismo, estoy midiendo el amor propio o el autoconcepto, que no es lo mismo. Entonces me tengo que asegurar de no estar midiendo otra cosa. Así que vamos a validar lo que acabamos de marcar como supuesto, ¿sí? Y luego establece una serie de condiciones. Esto tiene que suceder de esta manera, de esta otra, que permiten llevar a cabo esta medición. Eso tiene que ser así. La parte teórica, clara, no es algo en lo que nos vayamos a centrar en esta asignatura, sino que nos vamos a centrar más bien en el propio instrumento, ¿vale? Entonces vamos a entender de qué va el instrumento. ¿De qué va? Aquí tenemos, esto es un test, señoras y señores, ¿sí? Este es un instrumento de medida de una variable psicológica, por ejemplo, el dominio en esta asignatura. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Esto, como digo, es lo que vamos a llamar prueba piloto. ¿Sí? La pongo así un poco como si estuviera de andar por casa para entender ese concepto de qué es lo primero, el borrador, lo piloto. Y aquí tenemos el 1, el 2, el 3 dirías. Tenemos preguntas, ¿no? Tenemos 3 preguntas. Bueno, vamos a empezar ya a utilizar el lenguaje que vamos a estar trabajando todo el rato. Entonces, a cada componente, a la unidad más pequeña de los test, que son nuestro instrumento de medida, ¿vale? O sea, así como este es el instrumento de medida, como hemos dicho, de la longitud, pues el instrumento de medida nuestro puede tener esta pinta, o puede tener otras pintas diferentes, ya veremos. Entonces, la unidad más pequeña es, por ejemplo, esto de aquí. Esto es lo que vamos a llamar, esto es un elemento, pero sobre todo el nombre que vais a escuchar va a ser ítem. Ítem, lo vamos a ir repitiendo más veces. Entonces, este test, ¿de cuántos ítems está compuesto? De 1, de 2 y de 3. Esto va a ser otro ítem y esto va a ser otro ítem. Cada uno va a medir lo que yo digo que quiero medir. Entonces, aquí tengo el típico enunciado con respuesta A, B y C. Aquí tengo un enunciado, tengo que decir si es verdad o es falso. Y aquí veremos que vamos a emparejar. Tenemos ítems de muchas formas diferentes que iremos estudiando a lo largo de la asignatura. Ítem, ítem, ítem. Ítem no es solamente una pregunta en sí, sino, por ejemplo, el hecho de que nos pongan varios elementos y tengamos que elegir alguno, ¿no? Entonces, la prueba en sí sería el ítem. ¿Se entiende? Unidad pequeña, la más pequeña. Bien, entonces, una vez que hemos elaborado la prueba piloto, ya veremos que tenemos que analizarla, eliminar los ítems que no funcionen, corregir los que sí y mantenerlos. Entonces, siempre la prueba piloto va a ser más grande, va a tener más ítems que la que va a resultar oficial, ¿vale? Entonces, por eso, esta va a ser la oficial. Y como ves, le pongo el premio, ¿vale? Entendido que es oficial, ahí la banda y toda la historia. Entonces, esto ya es súper oficial, ¿no? Lo vemos ahí, el premio fenomenal. Y ves que es más pequeño porque hemos eliminado y hemos cambiado. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 la quitamos porque no estaba muy bien redactada y nos hemos quedado con la 2, que va a ser la primera, verdadero o falso y así. ¿Lo ves? Esto ya va a ser el definitivo. ¿Y qué vamos a hacer con el definitivo? Pues con el definitivo la persona lo va a hacer y esto me va a dar una puntuación, me va a dar un número. Me va a dar una puntuación, imagínate que me da 6. Un 6. ¿Un 6 qué? ¿Un 6 qué? ¿6 qué? A nada que hayas estudiado cualquier cosa de ciencias, cuando tú hablas, me ha dado 5, me ha dado 6, me ha dado 7. Siempre le dicen, ¿7 qué? ¿No? Litros, kilogramos, metros, ¿qué? Grados centígrados. O sea, siempre tenemos que especificar de qué estamos hablando, porque si no, no nos vamos a entender. Tú me dices 5, yo pienso 5 qué, 5 camellos, ¿qué? 5 qué. Pues aquí es lo mismo, 6, 6 qué. ¡Ja! No tenemos unidad de medida. No tenemos unidad de medida como podemos decir 6 euros, ¿no? No. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de medida? ¿Con qué nos vamos a medir? Si el 6 es mucho, es poco, está bien, ¿de qué puñetas estamos hablando, no? Pues el 6 lo vamos a comparar, podemos sacarle la interpretación de 2 formas. Es lo que se llamará, vamos a compararlo con la norma, ¿vale? La norma.
¿Y la norma qué es? De ahí viene lo de lo normal, es decir, la mayor parte de la gente que ha estudiado lo que tú, con tu edad, ¿cuánto ha sacado? Por eso son los demás. Tu 6 lo voy a comparar con los demás. ¿Qué pasa si la mayor parte de la gente, la media más o menos, ha sido de 4? Que tu 6 es una pasada. Dices, ostras, desde luego lo has hecho mejor que la mayoría, ¿no? Que has sacado de media un 4. ¿Lo vemos? ¿O no? O la media está por el 8, por el 9 y dices, ostras. Entonces, gracias a poder comparar con la norma, podemos saber dónde estamos. Y de ahí el concepto constante de la distribución normal, 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 ¿vale? Normal de norma. Y veremos que suele tener una forma, la campana de Gauss, que se suele llamar, ¿verdad? Donde es simétrica, ¿no? Tenemos una media y veremos que la mayor parte de la gente tiene puntuaciones del medio. Es decir, si la media es sacar un 6, pues tú estás en la media. Perfecto. Si tú hubieras sacado un 8, estarías por encima de la media. Y si hubieras sacado un 3, estarías por debajo de la media. Entonces, la mayor parte estamos ahí. Entonces, esto es la norma, lo normal. Entonces, a veces, sobre todo cuando lees textos de psicología antiguos, se habla de lo anormal, el instituto de la anormalidad, se tiene que entender como eso, como lo que no es lo habitual, no como lo que no es bueno, lo que está mal. O sea, esa connotación que le damos de valoración hay que eliminarla, ¿vale? Que se entienda anormal como lo poco habitual, ¿no? El problema está en los prejuicios, en el que tratemos de forma diferente o nos traten de forma diferente por no pertenecer a la norma, ¿no? Ahí ese es el problema. Entonces yo creo que a veces es la palabra la que acaba tomando la mala fama en lugar de nuestra manera de comportarnos, discriminar, ¿no? Que eso es lo que deberíamos centrarnos, ¿de acuerdo? Entonces las palabras significan cosas, ¿no? Bien, una manera es esta, como vemos, comparado con la mayoría, ¿no? Es como si eres jugador de baloncesto y dices, ¿cuál es tu proporción de rebotes? Es decir, cuánto, ¿no? En porcentaje, por ejemplo, ¿cuántos porcentajes de rebotes coges, ¿no? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues dependerá del resto. Y otra cosa es el criterio, es decir, vamos a sacar, ¿vale? Nos van a decir, bien, el criterio va a ser que si no has sacado un 5 o más, no pasas. De ahí la valla, ¿vale? Esto es una especie como de valla que he dibujado para ejemplificar esto. Entonces, si tú no pasas de esto marcado, no te admitimos, el criterio está marcado de antemano. ¿Sí? ¿Lo vemos? Bien. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar en la asignatura. Vamos a ver que en la parte de la aplicación, que vamos a aplicar todo esto, primero vamos a elaborar la prueba piloto, esta de aquí. Y cómo se construye la prueba piloto y todo esto es algo que vamos a ver en los temas 2 y en el tema 3, ¿vale? En el tema 3 nos vamos a centrar en cómo construir escalas, lo que tiene que medir con altitudes, ya veremos, intereses, todo esto lo veremos ahí, ¿vale? Que es muy interesante también. El concepto de actitudes lo habrás estudiado en psicología social, ¿vale? Para que lo puedas refrescar, ¿no? ¿Qué son las actitudes? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Bueno, pues ahí lo vamos a estudiar y ahí lo recordaremos. En el 2 y en el 3. Estos son los colores que he utilizado para los temas, ¿de acuerdo? Entonces lo pongo en el mismo color. El 2 y el 3, como vamos a elaborar la prueba piloto y todo esto, ahí lo tenemos. Después ya vamos a evaluar y a construir definitivamente el test que ya sí vamos a pasar a la población, ¿sí? A mi población objetivo, a mi muestra de esa población objetivo. Entonces, la evaluación va a ser de dos formas, es decir, vamos a coger el ítem, ¿sí? Y voy a analizar cada ítem por separado. Este por separado, este por separado, este por separado. Y esto va a ser el tema 8. En el tema 8 vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿vale? Cada uno. Sin mejor haberlo puesto en naranja, ¿no? Hay el 1, el 2, el 3, el tema 8. Entonces analizaremos cada uno de ellos. Después vamos a analizar también el conjunto entero del test, la escala, lo que hayamos construido. Vamos a analizar dos conceptos fundamentales, la fiabilidad y la validez. La fiabilidad. Esto lo podemos traducir como precisión. ¿Es preciso o no es preciso? Yo he sacado un 6, vale, pero en realidad mi conocimiento es de un 6, es de más, es de menos. ¿Cuán de preciso es? Es como una báscula. Yo me subo en la báscula y peso 68 kilos. Me bajo, me vuelvo a pesar y de repente peso 67,5.
Jolín, me vuelvo a pesar y peso 67,7. Ostras, ¿cuál es mi peso? 69, 67 medios, ¿cuál es mi peso? Eso es una falta de precisión, ¿no? Por un lado. Y el hecho de que realmente mi peso sea uno de esos. Entonces, la fiabilidad la vamos a estudiar en, voy a coger aquí, en los temas 4 y tema 5, ¿vale? En tema 4 y tema 5. El dibujo que te pongo es de una pistola de estas de feria. ¿Cuántas veces se dice fallas más que una pistola de escopeta? Que una escopeta de feria, ¿no? Es decir, tú tienes buena puntería, disparas con la escopeta, vas a romper un palillo para llevarte un peluche y no le das. ¿Por qué? Porque el instrumento está torcido. Entonces yo no puedo utilizar esa escopeta para medir mi puntería, porque la escopeta no es fiable, ¿lo ves? A través del disparar a un palillo se puede medir la puntería que tengo, pero si el instrumento no está bien, pues entonces no es fiable, no lo podemos utilizar. Lo mismo con los test, ¿sí? Entonces de ahí lo de la escopeta, para que te acuerdes. Y luego la validez, si algo es válido o no es válido, es decir, ¿qué vas a utilizar para medir? Por ejemplo, esto pasa mucho. Para medir la influencia de una persona en redes sociales. Tú quieres invertir tu dinero para que una persona te publicite tu producto en su canal, en su cuenta de Instagram o lo que sea, ¿no? Vale. ¿Y cómo mides el que esa persona vaya a tener influencia realmente? En que tú vayas a pagarle y ese dinero te sea retribuido porque la gente compre lo que tú estás vendiendo. Y puedes decir, bueno, pues voy a contar el número de likes que tiene, ¿no? El número de seguidores que tiene. Esa es una manera. El número de seguidores. La persona que tenga más número de seguidores significará que tiene más influencia. Puede ser que sí. Y puede ser que no, es decir, puede ser una medida válida o no. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres hacer un contrato con alguien que te paguen con tu cuenta y todo esto, ¿qué puedes falsear? Compro seguidores. Los compro. ¿Son seguidores de verdad? No. Por lo tanto, tener más seguidores no me asegura que esa persona sea una buena influyente. No sería válido, por lo tanto, solo la información sola del número de seguidores. Deberíamos tener en cuenta otras variables. ¿Lo ves? ¿Es válido o no es válido? Esa es la pregunta. Entonces, la validez la vamos a ver en los temas 6 y los temas 7. Y yo hoy te he puesto el dinero del Monopoly. El dinero del Monopoly solo vale para el Monopoly. Tú no puedes comprar cosas con el dinero del Monopoly porque no vale. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Bien, luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar y vamos a aplicar al personal, ¿no? Y lo vamos a evaluar, lo que hemos dicho. ¿Sí? Y para esto, y luego elaborar el manual, tenemos el tema 9. ¿Vale? Tenemos el tema 9. El tema 9, donde vamos a interpretar las puntuaciones, vamos a convertirlas de manera que sean más manejables, todo esto. Y luego, ¿cómo se construye un manual? Tú tienes que explicar a la persona cómo has hecho este test, en qué te has basado, ¿no? Tampoco vas a incluir cada detalle de tu estudio, pero sí tienes que explicar qué mides, cómo, lo vamos a ir viendo en el tema 9. Y luego también aportar la información de cómo sacar las puntuaciones, incluso aportar ejemplos y cómo interpretar los datos, lo mismo, e incluso aportar ejemplos, ¿no? Es lo que agradecemos cuando cogemos un instrumento, cómo funciona. Cuando compras cualquier cosa, las instrucciones, ¿no? Pues esto es exactamente igual, ¿sí? Bien. Entonces, vamos al esquema para que veas que está todo ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahí, ¿qué es la psicometría? Es un concepto dinámico que va cambiando, cambia en función de la sociedad. Al final somos personas las que estamos creando esto. Entonces, que se amplía según se incorporan nuevos conocimientos. ¿Qué estudia? ¿Por qué lo estudia? ¿No? O sea, imaginémonos hace unos años la homosexualidad era tratada como una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que alguien que se sienta atraído por personas de su mismo sexo se le catalogaría en un cuestionario como que tiene un problema, que tiene una enfermedad, ¿no? ¿Qué vemos ahora? Que nada más lejos de la realidad. Entonces, nunca hay que perder de vista la sociedad en la que estamos metidos o la sociedad en la que estuvo metida la persona que está haciendo los cuestionarios, ¿no? E incluso lo personal, lo propio, nuestros propios intereses, todo es subjetivo. Pero
aunque sea subjetivo, aunque el instrumento no sea tan fiable como pueden ser los instrumentos de la física, ¿no? A la hora de estudiar la gravedad, la masa, la fuerza, todo esto, aunque no tengan ese nivel de precisión, todo su componente teórico, todo lo que se basa es igual de fiable. ¿Entendemos? La base es igual de fiable que la de todas el resto de las ciencias. La única diferencia es que el resultado de los instrumentos es verdad que no será tan preciso si lo comparamos con las ciencias, lo que se llamarían exactas, ¿no? Estas de química, física, por el motivo de que el ser humano no está aislado en el mundo y que hay otras variables que tener en cuenta que pueden estar afectando, que intentaremos controlar lo máximo posible, ¿no? Importante. ¿Vale? Entendido. Entonces nos vamos a la siguiente hoja. Nos vamos a la siguiente hoja porque, bueno, en esta hoja, en la 1, es donde tenemos toda esta información que acabo de indicar ahora, ¿sí? La justificación y legitimación de por qué vamos a utilizar esta medida psicológica, las implicaciones prácticas que tiene y ahí todo lo que te pongo, bueno, importante, no confundir el uso que se haga de ellos, es verdad. Es decir, yo puedo construir muy bien un instrumento, pero hay que utilizarlo bien también, o sea, no puedes coger y decir, oye, claro, tu instrumento no funciona, no me ha medido, ¿no? Es como, esto no sirve para medir el peso de nada, ¿sí? O sea, esto está para lo que está. Esto está para lo que está. Entonces hay que hacer un buen uso y a veces no se hace un buen uso y se culpa a la herramienta, ¿vale? No puedes culpar a la herramienta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es como yo comprar un bolígrafo y reclamar porque, oye, he escrito una redacción y no ha sido una redacción de premio Nobel. Hombre, bueno, es que eso es cosa tuya, no del bolígrafo, ¿sí? Así que eso es importante, no confundir una cosa con otra. Muy bien, entonces ahora sí, nos pegamos un brinquito y vamos aquí a la parte de la medición psicológica, que esto, mucho de ello ya lo hemos visto también, ¿vale? Ya lo he ido adelantando. Entonces, la medición psicológica, de nuevo, la ciencia, ¿qué es lo que hace? Describe, explica, predice, ¿qué? Fenómenos observables y de nuevo a través de leyes generales que expresan relaciones, otra vez las relaciones que hay para poder ver si además podemos manipularlo o no. Las más avanzadas, las ciencias más avanzadas, expresan relaciones cuantitativas, que es lo que hacemos con la psicometría, cuantificar. Medir es asignar números, ¿vale? Eso es asignar números. Listo. Mediante el proceso de medición, ves ahí, asignación de números a entidades, acontecimientos, sucesos, con el fin de representar sus propiedades y sus relaciones, ¿vale? Eso es lo que queremos, ¿vale? Muy bien. La psicología se considera una ciencia cuando se aceptó que se podía medir lo psicológico, ¿eh? Y eso permite poder contrastar empíricamente, es decir, empírico significa con los datos que estás observando y que has extraído. Las hipótesis, lo que hemos comentado antes, que se estudia en profundidad en diseños de investigación. ¿Cómo medimos? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se hace? Y aquí viene una parte interesante, es decir, yo no puedo, la inteligencia, el autoritarismo, la introversión, la amabilidad, son cuestiones interiores, ocultas, que están latentes ahí, que se van a llamar constructos, entiéndase, construimos, ¿no? Yo lo relaciono así, constructos teóricos. Se entiende que hay un concepto que es la inteligencia. Y se entiende que hay porque podemos decir, esta persona es más inteligente que yo, ¿no? O yo soy más creativa que. Estamos entendiendo el concepto cuantificar, más, menos, que eso es cuantificar, o sea, hay algo ahí que todos entendemos que es. Esta persona tiene más sentido del humor, el sentido del humor también se puede medir, vaya, hay diferentes tipos de sentido del humor. Eso es todo lo que queremos estudiar, ¿no? Todo lo que queremos ver. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos hacerlo directamente, tenemos que hacerlo a través de indicadores, indicadores. Y ahí esos indicadores se refieren a la medición de conductas, es decir, estos indicadores son conductas que, y esto es muy importante, representativas. A ver, que este está medio morido, cojo este otro. Vale, entendemos, son conductas representativas, o sea, no me vale elegir cualquiera. Y aquí está el reto y lo que debemos valorar y analizar constantemente cuando utilicemos este tipo de relaciones. Por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, el constructo, la influencia que tiene una persona sobre los demás, ¿no? La influencia. Yo la influencia de manera directa no la puedo sacar a un termómetro y medirla. ¿Qué indicador? Y tú puedes decir, pues el número de seguidores que tenga en redes, por ejemplo. Y ahí diríamos, uy, cuidadito, esto se puede falsar, ¿no? Esto se puede falsear, no falsar, se puede falsear, ¿no? Así que, cuidado, ¿esto sería válido o no? ¿Lo ves? Validez, ¿sería válido o no sería válido? Bien. Por ejemplo, ¿qué quieres medir? ¿Quieres medir la diversión? Si una persona se está divirtiendo o no se está divirtiendo. Eso es algo que tampoco
lo podemos medir, ¿no? Imagínate que dices, bueno, la risa, el que alguien se ría, eso es una conducta, sí lo puedo medir. Pero ¿tendría sentido? Es decir, ¿esto sería válido? ¿La risa representa la diversión? De nuevo dices, que alguien se ría no significa necesariamente que se esté divirtiendo, ¿no? Y además, hay gente que se está divirtiendo y no se ríe. ¿Lo ves? ¿Ves la dificultad? ¿Ves la complicación? Y aquí estaríamos tratando el concepto de validez. ¿Esto es válido tú para poder inferir que se está dividiendo? Que se está dividiendo, no, divirtiendo. ¿Lo ves? Vale, luego tenemos muchos más ejemplos. Pues, por ejemplo, la amabilidad, ¿no? ¿Quieres medir la amabilidad? Pues podemos medir la amabilidad por si la persona saluda cuando te cruzas con ella. O sea, serían varias conductas. Saluda, sonríe, serían varias conductas que tendríamos que entrar en consideración, ¿no? De si miden o no miden todos estos constructos, que son variables inobservables, no se pueden observar de fuera, pero son latentes. Tú piensas latente como el corazón que está ahí dentro, pero no lo ves, ¿vale? Pues estos igual están ahí, pero no los vemos. Entonces, si seguimos con el esquema, tenemos ahí constructos teóricos, que son variables latentes, que no pueden medirse de forma directa, entonces se medirán indicadores. Entonces, nuestros test van a medir esto. Van a preguntar los ítems, van a preguntar sobre esto, ¿vale? Cada ítem va a preguntar por esto. Por esto no, claro. Es a través de esto deduciremos esto, ¿vale? ¿Sí? Bien. El objetivo común es estimar los errores aleatorios que conlleva cada medición, que he dicho, la fiabilidad, ¿sí? Vamos a estudiar cuán fiable es, ¿no? Es como si alguien te dice, vengo a las 10, llego a las 10 está aquí. Si llega a las 10 y cuarto, ya no es preciso, ya no es fiable, ¿sí? Luego, 2, garantizar que la medida sirve para explicar y predecir los fenómenos de interés, o sea, la validez de las medidas. No me vale, como que la risa es la diversión. Yo pondría bastantes peros a eso, ¿no? ¿Lo vemos? Vale, entonces habría que añadir posiblemente más conductas, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Quiero medir el miedo, ¿vale? El miedo. Vale, ahora imagínate que yo digo, bueno, pues el miedo lo voy a través de los gritos. Entonces, los gritos, los decibelios, ¿no? En concreto, los decibelios. Puedo crear un instrumento que lo que mida sea, pues eso, la intensidad del grito. El instrumento que he creado puede ser totalmente fiable, súper fiable, ostras, mide con una precisión impresionante, ¿no? Vale, la fiabilidad lo cumple. Ahora, ¿cumple la validez? ¿Tiene sentido que a la persona que más grite es la persona que más miedo tiene? ¿Eso es válido? No, pues de nuevo dirías, una persona, no, hay gente que tiene miedo y se queda paralizada y no es capaz de decir nada. Hay otras personas, en cambio, que gritan con mucha facilidad, yo por ejemplo, y no necesariamente están teniendo pánico horrible, ¿no? Entonces, ¿lo vemos? No, hay cuestiones que serán fiables, pero no serán válidas. Y hay otras cuestiones que serán válidas, pero no serán fiables. Entonces, cuando construyamos algo, se tienen que cumplir las dos cosas, la fiabilidad y la validez. A veces veremos que nos interesa más porque una irá en detrimento de la otra. Eso es lo que vamos a ir estudiando también, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué unidades de medida utilizamos para interpretar? Lo que ya te he comentado, las referidas a las normas y las referidas a criterio, ¿eh? Entonces, a simple vista pueden parecer iguales los diferentes test, pero a la hora luego de corregir, la puntuación va a significar cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en esta tabla es donde te he puesto ahí todas las diferencias entre las referidas a norma y las referidas a criterio, ¿no? Como ves, la distribución normal, las personitas y el criterio, la base. Entonces, la finalidad de la evaluación para las normas, pues poner de manifiesto las diferencias individuales. Y para el criterio, el rendimiento. Yo te pongo un valor y sí o sí no. Listo. ¿Y cuánto? ¿No? Después, construir los test y la especificación de los contenidos. Cuando queremos, vamos a tener que especificar mucho en qué casos, por ejemplo, en las referidas a normas, ¿no? Tenemos que hablar de teorías del rasgo. Esto todo lo vamos a entender, conforme estudiemos, pero bueno, como está aquí en el tema 1, pues aquí lo vemos. Entonces, recurrir a teorías sobre el rasgo o constructo a medir. Es decir, si yo, para poder construir el test, necesito saber, pues lo mismo, si estamos hablando del miedo, cómo se podría medir el miedo, como conducta de evitación y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, sería una manera. Y no hay una delimitación clara del dominio, es decir, qué área el miedo, pues es un poco más complicado como que un área en concreto. Sin embargo, cuando hablamos de rendimiento, tiene sentido. Es decir, estamos hablando de un área de esta asignatura, pues entonces son los conocimientos de psicometría.
Si yo quiero saber a qué temperatura tengo que poner el baño María, no sé qué cosa, pues eso no me sirve, no me vale para esta asignatura, ¿sí? Para el rendimiento de esto. Después, sin embargo, como digo, el criterio, primero especificar claramente el dominio de contenidos o las conductas que se van a evaluar y luego especificar el uso del test, lógicamente, ¿sí? La forma como vamos a seleccionar los elementos, los ítems, pues va a haber de todo, ¿eh? Cuando queramos comparar con la norma va a haber de todo, va a haber más fáciles, va a haber más difíciles, va a haber de todo, ¿sí? Sin embargo, con el criterio pues dependerá de lo que yo quiera, del objetivo que tenga. Si es una prueba donde yo quiero hacer una criba, ¿vale?, bastante alta, pues pondremos ítems que tengan una dificultad bastante alta, ¿sí? Entonces depende un poco de lo que queramos hacer. Después, el significado de las puntuaciones. ¿Qué significa lo que hemos contado ahí? Se considera una puntuación verdadera, tuya, saca un 6, ya está, listo. Sin embargo, en el criterio son estimaciones, estimo, ¿vale? Estimo en función de lo que sabes. Y luego la interpretación. De nuevo, interpreto en relación a la norma, interpreto en relación, o sea, lo vas viendo, ¿no? Que es todo el rato la misma historia. ¿Sí? Bien. Pues esto es entender por qué esta asignatura tan apasionante, donde vamos a entender cómo se construyen y tú vas a poder construir tus propios test y liar a todo el mundo con lo que salga por ahí. Vamos a ver su desarrollo histórico, ¿eh? Cómo ha empezado todo esto, y esto ya es en la siguiente parte. Vamos a verla. Bien, pues debes de tener delante ya la hoja 3 del esquema. Vamos a estar en la 3 y en la 4. Que lleva por nombre Orígenes y vías de desarrollo, ¿vale? Entonces vamos a atender a la pizarra y luego lo completamos todo en el esquema. Primero entendemos. Entonces, como tenemos ahí, el origen y el desarrollo de la psicometría tiene lugar a mitad del siglo XIX, ¿vale? De mitad para adelante. ¿Qué hechos contribuyeron a que existiera esta disciplina metodológica? Pues dos. El hecho de que los problemas empiezan a plantearse en términos matemáticos, entonces ahí no tenemos también la parte de la lógica, la matemática, lo que hemos dicho, las ciencias formales, entonces se empieza a utilizar esa herramienta para formular los problemas, ¿sí? Porque recordamos que venimos de la rama filosófica y entonces ahora queremos meter ese pie en la parte científica de cuantificar. Y la segunda cuestión que propició el tema de la psicometría tiene que ver con que hay que enfrentarse a dos cuestiones fundamentales. Esas dos cuestiones fundamentales será el problema psicofísico y la cuantificación, cuantificar las diferencias entre las personas, las diferencias individuales. Es decir, por un lado, lo que vamos a tener es cómo vamos a relacionar lo físico, ¿vale? O sea, las propiedades físicas de algo con nuestra percepción, con lo psicológico. Una cuestión, por ejemplo, que se hace es el peso, es algo objetivo, no lo puede medir mi báscula, la del pulpo, ¿no? La puede medir el peso, correcto. Pero la sensación de pesadez, eso es un concepto psicológico. Entonces, puede haber varios elementos que tengan pesos diferentes, pero nuestra capacidad de percepción no sea tan precisa, tan sensible, y sin embargo a nuestra mano nos parezcan todos el mismo. Entonces, yo a ti te doy varias esferas, ¿no?, que se diferencian una serie de gramos, y te pregunto qué sensación de pesadez tienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos hablando de algo físico, como es el peso, ¿sí?, para dar lo que es una sensación de pesadez. Entonces, puede darse que yo te dé varias esferas que se diferencian en el peso en unos gramos, pero sin embargo tú y yo no los percibimos como diferentes. Entonces, por ejemplo, pues le daremos un grado de pesadez, imagínate, porque se trata de poner números, entonces en una escala pongamos que le damos 7 a los 3. Sin embargo, cada uno a nivel de peso no son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay una relación absolutamente directa entre la realidad física y las sensaciones que tenemos de las cosas. Entonces, aquí se va a empezar a estudiar precisamente la relación entre la característica de los componentes, las características físicas. Entendamos, por ejemplo, la intensidad de un sonido, de una luz, a cómo lo percibimos. Y vamos a ver que pequeños cambios a veces no son percibidos como cambios, sino que para nosotros todo sigue igual. Entonces van a medir, oye, ¿qué diferencia tiene que darse para que percibamos un cambio? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a ir midiendo, por lo tanto, va a haber una relación entre lo físico y las sensaciones, lo psicológico, de ahí psicofísico.
Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a querer hacer? Vamos a querer poner orden, escalamiento, vamos a querer ordenar lo psicológico. ¿Sí? Esos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Esos estímulos, ¿vale? Voy a borrar esto así porque vamos a tener un escalamiento de los estímulos. Es decir, yo voy a coger las esferas y las voy a ordenar según la pesadez, según lo que haya considerado que es más pesado o no. Entonces voy a ordenar esos estímulos en función de esa variable. ¿Lo vemos? Bien, esto se va a conseguir a nivel metodológico. Gracias a esto se va a desarrollar mucho la investigación experimental. Vamos a experimentar, ¿sí? Con esto. Esto entraría dentro del primer problema, que es problema, entiéndase, como cuestión a plantearse, que es esa asociación psicofísica. Si vamos al esquema, lo tienes ahí, el problema psicofísico, el estudio cuantitativo de la relación que hay entre las características físicas de los estímulos con la sensación que produce eso en las personas, ¿sí? Entonces, la sensación es una variable psicológica que lleva a escalamiento de estímulos, es decir, vamos a asignar valores numéricos a esos estímulos en función de lo que hemos indicado, por ejemplo, de la pesadez, ¿sí? Bien. Entonces, objetivamente habrá elementos que tengan diferente peso, pero tengan el mismo valor de pesadez. ¿Lo vemos? Bien, se va a ir estudiando con más profundidad cuando nos adentremos en los siguientes temas, pero yo quiero que te queden claros los conceptos que vamos a ir trabajando. Entonces, en el tema 1 se nos presenta todo de golpe y bueno, vamos a ir entendiendo paso a paso, ¿sí? Vale. Bien, de acuerdo. Entonces nos vamos ahora al otro, a cuantificar las diferencias individuales. ¿Qué se ha visto? Que las personas somos distintas, ¿vale? Somos diferentes en múltiples campos, no solamente a nivel físico, que también, comportamental, que también de rasgo de personalidad, de inteligencia, de actuación, de un montón de cosas. Incluso tú misma no eres la misma hoy por la mañana que mañana, o hoy y el año que viene. O sea, la diferencia individual no solamente tiene que ver con las diferencias entre las personas, sino la propia persona, ¿no? Eso no lo vamos a cuantificar. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Lo que vamos a querer hacer es escalar, ordenar a las personas en función a los conocimientos o los valores o los intereses. De nuevo, aquí ordenaba los estímulos en función a la pesadez y aquí ordeno a las personas en función de lo que saben por una materia o en función a sus valores o a sus intereses. O sea, aquí ordeno estímulos, los ordeno, los escalo, tú siempre piensas una escala de ordenar, y aquí a las personas. Pero no la persona como ente, sino en relación a algo. Estoy midiendo pues el qué, su dominio en alguna materia, sus valores, sus intereses, sus actitudes respecto a algo, ¿sí? O sea, no es la persona en sí, sino en relación a. Entonces, este es escalamiento de los sujetos y este es escalamiento de los estímulos, siempre en base a algo. Entonces, en este caso ya no hay necesidad de relacionar, como vemos, con estímulos físicos, sino que van a ser respuesta, de ahí lo de experimentación correlacional. Esto no se ve aquí, se ve sobre todo en psicología de las diferencias, que la investigación correlacional es relaciono respuesta con respuesta y la experimental es estímulo-respuesta. Pero bueno, ¿vale? O sea, en diferencias individuales vas a ver un montón de esto. Luego, en cuanto a experimentos psicofísicos, en la asignatura aquí se ve muy poco. Donde vemos mucho es en percepción, ¿vale? Y en atención también. Entonces, sobre todo en percepción vas a ver diferentes estudios que se han estudiado aquí, también en atención, para que puedas ir recuperando información o te sirva de cara a otras asignaturas, ¿sí? Bien. Entonces, como ves en el esquema, pues ahí tenemos la cuantificación de las diferencias individuales, vamos a escalar los sujetos y en ese escalamiento, si te fijas, pongo un asterisco porque, a ver, según el concepto de la psicometría clásica, la psicología clásica, escalar, o sea, organizar, ordenar de esta manera, solamente podemos escalar los estímulos, a la gente no. Sin embargo, luego se ha abierto un poco más el concepto y entonces también podemos utilizarlo para los sujetos, ¿vale? Aunque de manera inicial solamente la palabra escalar, ¿no? Que es esa organizar, esa manera de construir un instrumento de medida, ¿no? Donde yo puedo ya situar las cosas, que aquí estamos para eso, ¿verdad? Pues se mantenía solamente para los estímulos, pero luego se amplió a los sujetos. Entonces, escalamiento de los sujetos, que hemos dicho de que va a asignar números a personas en función del grado que manifiesten de
el atributo que estamos midiendo, el rasgo, característica, lo que sea. ¿Sí? Bien, entonces, métodos de escalamiento, vamos a estudiar tres. Vamos a estudiar tres métodos de escalamiento. ¿Y qué es el escalamiento? Lo tenemos ahí. ¿Cuál es su objetivo? Es construir instrumentos, reglas, escalar, tú piénsalo así, que me valgan para medir propiedades. Atención, no estamos, es lo que te he dicho, yo no estoy midiendo a la persona en sí mismo, tú vales un 7, tú vales un 8, no. Tu valor referente al dominio de tal cosa es un 8, tu valor referente a el rasgo tal es otra, ¿sí? No es la persona, es una característica, es como cuando tú dices la mesa mide 2 metros por 3. No estás hablando, no es el valor de la mesa, es su longitud y su profundidad. Son características del objeto, no el objeto. ¿Sí? Vale. Entonces, construcción de instrumentos de mediciones que representen propiedades de esos objetos. Y entendamos objetos como estímulos, como sujetos, como respuestas. ¿Sí? O sea, objeto puede ser el objeto de estudio. El objeto de estudio puede ser el estímulo, el objeto de estudio pueden ser las personas. ¿Sí? Para que lo veamos. Bien, de nuevo, por medio de números, y tú no pones los números al azar, a lo loco, una serie de normas y de reglas deben cumplirse para poder asignar esos números. En la asignatura de Introducción al Análisis de Datos y en la asignatura de Diseños de Investigación, ahí es donde estudiamos, sobre todo en la Introducción al Análisis de Datos, es donde vemos las escalas. ¿Te suenan? Vaya, igual. Ciertas asignaturas de repente dices, vale, teníamos la escala nominal, ¿no? La escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Cada una de ellas tenía unas particularidades, eran acumulativas, es decir, la ordinal incluía a la nominal, ¿no? La de intervalo incluía a la ordinal y a la... Entonces, si tienes duda con eso, puedes ver la clase del tema 0 de diseños de investigación, donde ahí hago un repaso, ¿vale? Donde hay un repaso de las escalas. Entonces, claro, cada escala tenía unas reglas, unas normas, ¿sí? Para que lo veamos, dices, pues aquí se construyen unas cuantas, ¿no? Aquí vamos a construir unas cuantas. Bien, entonces, como te digo, vamos a ver los supuestos que se trabajan de nuevo en la parte teórica, ¿no? Para poder decir, vamos a medir esto de tal manera, vale, ¿con qué trabajamos primero? Dos supuestos. Se asume que existe un continuo, ¿vale? Existe un continuo que está latente ahí, es decir, no se ve, recuerda latente, el corazón no se ve, es un continuo latente, subyacente, no se puede observar de forma directa, ¿lo ves? A lo largo del cual, ¿vale? Vamos a tener ahí, entonces tenemos aquí, a lo largo del cual vamos a ordenar, ¿qué vamos a ordenar aquí? Estímulos, sujetos y respuestas, ¿vale? Lo ponemos, estímulos, sujetos y respuestas. Entonces es un continuo. Es como si yo te digo, lo representamos geométricamente con una línea, ¿no? Pongamos que aquí ponemos el valor 0 y aquí el valor mayor. Es como si hablamos de la altura y decimos, pues la altura la puedo representar en un continuo que va desde 0 hasta, ¿no? ¿Y por qué es un continuo? Porque podemos encontrar una persona que mide 1,71 o 1,71,1 o 1,71,11 o le podemos ir añadiendo tantos decimales como sean, infinito. De ahí es continuo, ¿sí? O sea, no es o un valor u otro valor, que es como cuando sería algo discreto, es decir, solo puedes tener un hijo o 2 hijos o 3 hijos. No hay opción de que haya valores intermedios. Lo vemos, es un continuo porque puede haber cualquiera de esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Se extrapola la idea, ¿no? De lo físico y se dice, vale, así como puedo tener valores infinitos de la altura, pues sobre lo que sea que estemos midiendo. ¿Qué estamos midiendo, por ejemplo? Pues el nivel de autonomía de la persona. Pues me voy a imaginar que la autonomía es un continuo. 0 sería que la persona no tiene ninguna autonomía, por ejemplo, ¿no? Sería un poco así la escala, ¿no? Aunque igual el 0 no sería ausencia totalmente del rasgo, como hemos visto en las de intervalo, ¿no? Ahí, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, en principio, sería que no tiene autonomía ninguna y conforme la persona iría teniendo mayor puntuación, sería que tiene más autonomía. De eso se trata, ¿vale? Que esta recta representa lo que sea que estemos midiendo. Entonces, ese sería el primer supuesto, ¿vale? Que es un continuo latente, y el segundo es que todos esos objetos que te digo se van relacionando aquí, ¿vale? Entonces yo si, por ejemplo, tengo aquí, esta es la persona B, esta es la persona
A y esta es la persona C. Si esto mide la autonomía y está graduado de manera que hay que siempre especificar qué mide esto, la autonomía, vale. Y los valores cómo van, no podemos asumir que el 0 es que no, igual el 0 es la máxima puntuación, ¿vale? Entonces el 0 en este caso sí significa 0 de autonomía, ¿vale? Y aquí pongamos que esto es un 50 porque a mí me sale hacerlo en esa escala, pues muy bien. Entonces el 50 sería una autonomía total y plena y el 0 pues que no, ¿lo vemos? Entonces, ¿qué diríamos? Que la persona C tiene un nivel de autonomía mucho mayor que la A y que la B. Que la persona A y B, de hecho, tienen una autonomía, un nivel más cercano que en comparación con el C. ¿Lo vemos? Entonces, ¿esto por qué puede ser interesante? Pues puede ser interesante por muchas cuestiones a la hora de contratar a alguien, a la hora tú mismo de saber si hay un puesto de trabajo o por cualquier otra circunstancia, tarea, que sea necesario un nivel alto de autonomía, dónde estás tú y si te interesa o no te interesa. Esto es una buena forma de verlo, ¿no? Entonces, aquí ¿qué he hecho? He ordenado a los sujetos en este continuo, es decir, habría hecho un escalamiento de sujetos. Pero vamos a ir en orden y vamos a empezar por los estímulos, ¿vale? Entonces, voy a hacer esta partición aquí y nos vamos a centrar. ¿Qué es lo que voy a escalar? ¿Qué es lo que voy a organizar? ¿Qué es lo que voy a crear una recta, una medida, un instrumento de medida? Así se lo quería decir. Un instrumento de medida. Pues vamos a ver, vamos a escalar los estímulos. Bien, entonces, los estímulos pueden ser, aquí vamos a ver, me pego un poco un brinquito, porque aquí vamos a tener el escalamiento psicofísico y el escalamiento psicológico. Los nombres ya nos ayudan, es decir, yo aquí voy a escalar ¿qué? Estímulos que tienen que ver con una asociación física y de sensación. Y aquí otra que solo va a ser psicológica, no va a haber características físicas, no va a estar relacionado con eso. Entonces, en el primer caso, en el psicofísico, ¿qué voy a tener? Pues el ejemplo de las pelotas o, por ejemplo, del sonido. Yo te pongo un sonido y te pongo un sonido con más intensidad, ¿vale? Lo represento haciéndolo más grande. Y aquí te pongo un sonido un poquito más pequeño que este. No sé si te fijas, pero es un poco más pequeño. Igual tú, por la distancia o el tamaño de la pantalla, te parecen del mismo tamaño. Y ahí es lo que hemos hablado. Es que a veces físicamente las cosas son diferentes, pero no las percibimos diferentes, porque la diferencia para nuestros ojos es muy pequeña. Igual si coges una pantalla de televisión y proyectas la imagen en una pantalla de televisión grande o de cine, se ve muy bien la diferencia entre esta nota y esta otra. ¿Lo vemos? Y luego en el D, pues pongamos que es así de pequeñita. Entonces estos son 3 tonos, 3 sonidos, son los estímulos A, B, C y D. Y yo tengo aquí a los sujetos. Los sujetos van a funcionar como instrumento de medida. Ellos van a medir cuál es la intensidad, cuál es más intenso, menos intenso y vamos a dar números, por ejemplo. Eso sería un escalamiento psicofísico, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho para que entendamos la idea, ¿de acuerdo? Porque ver siempre creo que es mejor. Entonces, imagínate, aquí tengo al sujeto A, al sujeto B, al sujeto C y al sujeto D. Les pongo este sonido, ¡ping!, ¿no? Y les digo, vale, dime, por ejemplo, un valor, un número que te parece que corresponde con esa intensidad. Imagínate que les doy una referencia del 0 a 10, ¿cuánto te parece que es de intenso este? Y entonces aquí, pues este dice que es un 8, este dice que es un 7, este dice que es un 5 y este dice que es un 6, ¿vale? Entonces, cada uno ha considerado una cosa del A. El primero es del A. ¿Qué valor va a tener el A? Pues lo que vamos a hacer es una media, es decir, este ha dicho 8, pues 8 más 7 más 6 más 5, entre 4. Ese será el valor del estímulo A para esta gente, ¿vale? Que si hacemos la media, nos va a salir, pues a ver, más o menos será si no he hecho mal, será un 6,5, ¿no? La mitad. Vale, si no ahora mismo me estoy inventando los números, esto no es lo que importa, ¿vale? Entonces, este dato es el valor escalar de A. ¿Qué pasará con B? ¿Qué te parece que pasará con B? Les diré, oye, lo mismo, B, intensidad del 0 a 10. Y dices, ostras, pues me parece más intenso que el otro, porque igual perciben más intenso o igual no. Entonces dicen, es más intenso, pues le doy un 9, un 9, un 9 y un 9. Y aquí todos coinciden, entonces la media es un 9. B, ¿sí? Bien, ahora el C.
Suena. Y este le parece que es lo mismo, un 6. A este otro le parece que es más pequeño, que es un 4. A este lo vamos viendo, entonces cada uno va a ir teniendo su media. Y este va a ser la media de C, me voy a inventar el número, pongamos que va a ser un 4. Y este otro directamente ni lo perciben, entonces le dan un 0. ¿Vale? Un 0. Entonces tengo el estímulo A con un 6,5, el estímulo B con un 9, el estímulo C con un 4 y el estímulo D con un 0. Esta gente ha tenido la inestimable, la amabilidad de ayudarme a escalar, a poner valores a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el continuo que representa, por ejemplo, el brillo, ¿vale? Pongamos. ¿Sí? El brillo no, que estamos hablando de sonido. Sí, la intensidad, pero entendamos intensidad como sensación. ¿Sí? Como sensación, no como un valor de frecuencia, no, sino como sensación. Entonces la sensación es que este es 0. Si el 0 está aquí, aquí marcaríamos el D, ¿verdad? Si este vendría después con un 4, pues si esto es un 6, un 9, el B iría aquí con un 9, después el 6,5 iría aquí, que sería la A, sería 6,5 y luego el C iría aquí con un 4. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los estímulos, el estímulo A, el B, el C y el D, que los he escalado, los he ordenado en base a la sensación de intensidad que tienen. Entonces, otra cosa que podría haber pasado, por ejemplo, es que el A y el C se hubieran percibido igual, aunque a nivel físico son distintos. Entonces ya veremos qué relación hay entre una cosa y otra, la ley de Weber, todo esto es el escalamiento psicofísico y ahí es donde vamos a tener a Fechner, vamos a tener a Weber, vamos a tener a Stevens, esto sobre todo lo vamos a ver en percepción. Yo los nombres de los autores los suelo subrayar de naranja, ¿vale? Weber, Fechner y los nombres de teorías o cosas que son importantes aprender los subrayo de rosa, ¿vale? Para que llame la atención, pero no tanto. Y Thurston, por ejemplo, lo que va a hacer va a ser independiente de lo físico. Entonces él va a decir, yo no necesito estímulos físicos, no necesito tener en cuenta la intensidad del sonido. No, vamos a utilizar incluso estímulos, por ejemplo, diferentes delitos, ¿vale? Diferentes delitos. Entonces yo aquí puedo poner lo que sería un hurto, ¿no? Que es un hurto, si no entiendo mal, es una cantidad menor de cierta cantidad. Una cosa sería un hurto, otra cosa sería un robo, otra cosa sería un asesinato, ¿vale? Un asesinato y ya está. Pongamos que son esos 3 estímulos, ¿no? Son estímulos que yo quiero que la gente me ponga un valor de gravedad. ¿Qué delito me parece más grave? Estoy midiendo la gravedad de los delitos y estoy apoyándome en la gente. Entonces, ¿qué quiero hacer? Escalar los delitos en base a lo que me dicen los sujetos. De nuevo, va a ser un escalamiento de estímulos. Los sujetos son la regla, ¿vale? Por eso de ahí el dibujo. El instrumento de medida, me valgo de los sujetos para escalar los estímulos, ya sean psicofísicos, como cuestiones que tienen que ver con características físicas o cuestiones puramente psicológicas que tampoco tienen que ver con ese valor físico. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto estaría dentro del escalamiento de estímulos, ¿vale? Nos vamos a escalamiento de sujetos, que ya podrás ir adelantando, ¿no? Dices, claro, si yo aquí estaba organizando, ordenando en función de las cosas, pues por ejemplo, aquí como digo, esto sería la gravedad. Entonces, ¿qué haríamos? Un continuo donde representaría ¿qué? La gravedad. Y ahí escalaríamos cuál nos parece más grave o menos grave a la mayoría de la gente que hemos preguntado. ¿Lo vemos? Pues aquí voy a utilizar elementos, voy a utilizar estímulos y voy a ordenar a la gente en base a ellos. Si aquí estamos hablando pregunta número 1, pregunta número 2 y pregunta número 3 de una materia, de la materia de esta asignatura, todo esto son ítems, son elementos. Me voy a valer de ellos, de los estímulos, para ordenar a esta persona. ¿Cómo voy a ordenarles? En función de lo que saben.
por lo que han contestado. Entonces, si, por ejemplo, esta persona, la primera, la persona, vamos a poner que esta es la persona A, esta es la persona B y esta es la persona C. Vale, entonces, la persona A ha acertado esta no la ha acertado y ha acertado esta. La persona B ha acertado las tres, ha respondido correctamente. Y la persona C no ha acertado ninguna. Si le damos el valor de un punto a cada pregunta acertada y no descontamos errores ni nada así, sino simplemente eso que tengo, que la persona A tiene 2 puntos. 2 puntos. La persona B tiene 3 puntos y la persona C tiene 0 puntos. ¿Esto qué va a ser? Pues va a ser el grado de dominio de la asignatura. Y voy a escalar a las personas. Si aquí es un 0, pues aquí se encontrará la persona C. Después seguirá por aquí. Si esto es el 3, pongamos que esto es el 3. Porque es el máximo, no se puede sacar más de un 3. Esto es un 0, esto es un 3, se puede sacar un 1 y se podía sacar un 2. Entonces, aquí tengo a la persona A y aquí tengo a la persona, Caroline B. ¿Lo vemos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy escalando a las personas. Las estoy midiendo en base a cuánto saben de la asignatura. ¿Quién parece que sabe más? La persona B de Barcelona. ¿Quién parece que sabe menos? La persona C. ¿Sí? Esta está más cerca de la persona B que más cerca de esta. ¿Lo vemos? Entonces ahí podemos hacer ciertas comparativas, ¿no? Escalamiento de estímulos, escalamiento de personas. Aquí vamos a atender, ¿qué es lo que nos vamos a centrar sobre todo? Es la teoría clásica de los test. A la teoría que tenemos ahí de respuesta al ítem, a la de la generalizabilidad, un poco una extensión de ella, ya lo veremos al final del tema. Y aquí vamos a englobar a los test de Likert, que estos los habrás escuchado un montón de veces, ya lo veremos, y Osgood, ¿sí? Te los estoy poniendo así para que ayudarte a ir organizándolos en cada uno de ellos, ¿eh? Luego nos adentramos un poco más. Y ya por último tendríamos el escalamiento ¿de qué? De la respuesta. Entonces este es muy interesante porque engloba a los otros dos. Es decir, en función de lo que responde la persona, no solamente puedo ordenar a la persona, sino también puedo ordenar a los propios ítems. Es decir, cuando tenemos un examen, o sea, el escalamiento depende del objetivo que tú tengas. A mí no me interesa saber si el examen fue fácil, difícil, si las preguntas... Eso no me interesa. Me interesa ordenar, escalar a la gente. Pues entonces haremos un escalamiento de sujetos. Ya está. Pero puedes aprovechar y decir, no, yo quiero las dos cosas. Yo quiero ordenar, escalar a la gente en función del conocimiento y además quiero ordenar a las preguntas en función de su dificultad. O sea, por un lado estaríamos escalando a los sujetos y por otro lado a la vez estaríamos escalando a las preguntas. Es decir, pongamos, ¿vale? Esta persona de aquí respondió correctamente a la pregunta 1. ¿Vale? Entonces, vamos a poner, esta persona corresponde a la pregunta 1, perfecto. A la pregunta 2, perfecto. Y a la pregunta 3, perfecto. Vale. La B a la 1 no respondió, a la 2, perfecto. Y a la 3, nada. Y la C, ¿qué hizo? Respondió a la 1 bien, a la 2 también bien, pero a la 3, nada, no respondió. Error, ¿vale? O bien error o bien, el caso es que no respondió bien. Fíjate, aquí tenemos dos informaciones muy interesantes. Por un lado, los sujetos. Yo puedo ver quién ha sacado mejor nota. El A ha acertado las 3 preguntas, el B ha acertado 1 y el C ha acertado 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ordenar a los sujetos en función del dominio, ¿no? De la asignatura, en función del dominio, del grado de dominio, de 0 pues a 3, porque más no se podía sacar. Y ahí ordenaría a las personas. Entonces, aquí pondría a la persona A y aquí pondría a la persona... ¡Ay, no tengo 0! Mira qué bien. No tengo 0. Pues entonces nada, 0 nada. Sería 1 y 2. Entonces aquí pondría a la personita C y aquí pondría a la persona B de Barcelona. ¿Lo ves? 1 y 2, que estoy escalando a las personas. Pero, ¿qué más puedo hacer? Puedo decir, oye, ¿qué preguntas han resultado más fáciles y qué preguntas han resultado más difíciles? Y entonces dices, pues vaya, la pregunta 1 ha respondido bien 2 personas. A la pregunta 2, las 3 personas. Y a la pregunta 3, 1. ¿Qué pregunta, por lo tanto, parece más difícil? La pregunta 3.
¿Qué pregunta parece más fácil? La 2, porque la ha respondido bien todo el mundo. Entonces, ¿qué? Podemos calcular el grado de dificultad. El grado de dificultad. De menor a mayor. Ya veremos que el número de grado de dificultad va al revés. Es decir, cuanto mayor es el número de dificultad, significa que es más alta el índice de dificultad. Pero bueno, esto ya lo estudiaremos específicamente cuando hablemos de... ¿Vale? Pero bueno, entonces la dificultad como grados, como tal, ¿no? Pues ¿qué diríamos? Diríamos que el ítem, el 3, tiene un nivel de dificultad, el 3. Después iría el 2, y por último el 2 y el 1. Ya está, es que me estoy liando yo sola también con los números, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos el ítem, la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Estos son los ítems, también conocidos como elementos, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues que en dificultad, el más fácil de todos es el 2. El más difícil de todos es el 3, ¿vale? Y el 1 pues ha resultado intermedio. ¿Y las personas? ¿Qué tal han hecho la gente? Pues bueno, tenemos que los sujetos, pues tengo el C, que es el que peor lo ha hecho, y el A, el que mayor grado de dominio tiene. Entonces, gracias a las respuestas del examen, porque mi objetivo aquí es escalar, tener la información de los dos. Aquí también podría tenerlo, pero en este caso no me interesaba los ítems, no me interesaban los estímulos, solo me interesaban las personas. En ese caso, entonces, es un escalamiento de sujetos y punto. En el caso en que tengamos los dos, lo vamos a poder hacer gracias a no sé si se dice Goodman o Gatman, la verdad, ¿vale? Que ya lo veremos, esto sí lo vamos a estudiar en el tema 3, y a Combs, donde van a estudiar de manera unidimensional, es decir, solo un rasgo, una dimensión, ¿eh? Y estos serían, por lo tanto, los escalamientos. Entonces, recapitulamos. Tenemos orígenes y vías de desarrollo. Los hechos que contribuyeron, importante, tenemos ahí el hecho de que los términos matemáticos se hayan utilizado para plantear los problemas y que nos vayamos a enfrentar a dos problemas fundamentales. ¿Qué problemas fundamentales son estos? Pues por un lado tenemos la parte psicofísica, es decir, el problema psicofísico que es, todos los elementos tienen una serie de características, sin embargo, nuestra sensación no necesariamente es acorde a la realidad física. Entonces ahí vamos a ver la relación que hay entre lo físico y las sensaciones, que son un concepto psicológico. Entonces vamos a escalar, vamos a ordenar, ¿no? A medir esos estímulos en función de lo que sea que estemos midiendo. La investigación será experimental, por lo tanto, ¿vale? Experimental y son estímulos. Diferencias individuales. Voy a ordenar a las personas, voy a ver en qué son diferentes en sus valores, en sus intereses, en sus conocimientos, personalidad. Entonces va a ser correlacional, ¿eh? Vamos a tener a Pearson ahí, correlacional. Bien. Vamos a basarnos para el escalamiento, que es este instrumento, ¿no? En medida, vamos a ordenar, que asumir que hay un continuo, es un continuo que no es visible, que es latente, pero no puedo ver, en el que ahí, ¿no? Se distribuye la variable psicológica que estemos midiendo. El grado de realismo que tiene un cuadro, pues eso no lo podemos saber, eso es una variable psicológica. Bueno, pues a ver qué piensa la gente y sería un continuo, ¿no? Bueno, entonces ahí voy a poder organizar no solamente a los sujetos, sino también a los estímulos o incluso las respuestas, ¿no? Y en base a eso, a lo que podemos ordenar y a lo que nos valemos para medir, vamos a tener tres tipos de escalamientos. El estímulo significa que la gente me va a ayudar a escalar los estímulos, ya sean estímulos psicofísicos o psicológicos, como hemos visto aquí, donde lo físico no estaría relacionado, o a los sujetos. En función de cómo hagan, cómo respondan a unos estímulos, yo voy a poder ordenarles en función del grado de amabilidad, de extraversión, de lo que sea que estemos midiendo ahí, y ahí tendremos la escala. Y por último, las respuestas me van a ayudar a que yo pueda escalar las dos cosas, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar a la siguiente hoja, que bastante lo que hemos visto ahí está ahí también. Entonces, ¿qué tenemos? La parte de los métodos de escalamiento psicofísico en este año se han eliminado, así que lo dejamos así. Vamos con los métodos de escalamiento psicológico, ¿no? Finales del siglo XIX y ya todo lo que es el siglo XX. Entonces, el escalamiento
El escalamiento que hemos dicho antes, que he dicho antes aquí, que escalamiento antes solamente se podía llamar escalamiento a lo que tenía que ver con estímulos. Entonces, el origen viene de ahí, viene de poder organizar, medir los estímulos. Entonces, su mundo, su origen es la percepción, es el campo de la percepción. Bien, entonces, ¿qué hacían? Los estímulos, cada vez que veas E mayúscula, yo es que ya me ahorro la palabra y pongo E punto. Estímulos, como lo usamos tanto en psicología, pues ya está. Entonces, los estímulos varían. ¿Y varían en qué? Pues en la relación que tienen entre sus características y las sensaciones que provocan. ¿Lo ves? Otra vez lo mismo. Bien. El escalamiento psicológico, nos centramos en el psicológico, da lugar a escalas subjetivas. ¿Lo vemos? Escalas subjetivas está, por ejemplo, si aquí estuviéramos hablando de la gravedad de los diferentes delitos. Escalas subjetivas. Está basado en Fechner, como podemos ver, aquí está el amigo Fechner, que él hizo un escalamiento psicofísico, pues bueno, sus ideas las tomamos, solo que ya no necesito asociarlo con físico, ¿vale? Estupendo. Y eso sí, tiene características propias, lo que hemos dicho. No hay necesidad sin necesidad de recurrir a medidas de tipo físico. ¿Lo ves? Bien. Contribuyó a este desarrollo, Thurstone, le debemos muchísimo, de nuevo, lo vas a ver en psicología las diferencias, vamos a tener el tema 3 para él también. Entonces, bueno, comentamos un poquito ahora, dice el modelo para elaborar una escala sobre ese continuo psicológico está basado en ¿qué? En que la propia persona tiene variabilidad a la hora de percibir lo mismo, no percibimos, aunque nos presenten lo mismo, no lo percibimos siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces hay variabilidad perceptual de los sujetos, incluso la de uno mismo al que se le presentan las mismas condiciones. ¿Tiene sentido o no? Bien. 2. Limitación de los sujetos para percibir las diferencias de magnitud. ¿Qué te he dicho? Te he dicho que a veces dos objetos son físicamente diferentes, pero no los percibimos como diferentes, porque tenemos esa dificultad. ¿Qué pasa? Si dos estímulos se parecen mucho, tendremos más dificultad a la hora de diferenciarlos. ¿Qué sucede? Si dos estímulos se diferencian bastante, pues será más fácil distinguirlos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bueno, bien, ¿no? Perfecto. Entonces, va a utilizar modelos matemáticos, aquí los menciono y ya está. Vamos a tener el tema 3 específicamente para ello, así que listo, tendremos la ley de juicio comparativo y la ley del juicio categórico, ¿vale? Todo esto de Thurstone, que es lo que vamos a ver, o Thurston, como lo quieras decir. ¿Y qué métodos experimentales utiliza? Lo que vemos ahí, los intervalos sucesivos, intervalos aparentemente iguales y ordenación de rangos. Veremos, nos centraremos en el segundo, en el tema 3, pero bueno, aquí ya se nos presenta, ¿vale? Y aunque me encantaría entrar más en detalle, ya tenemos un tema para ello, lo dejamos ahí. Bien, entonces en los años 40 se centraron en medir lo que tenía que ver con rasgos unidimensionales, una sola dimensión, ¿vale? Uno solo. Si estamos hablando de el humor, ya está. Entonces ahí, por eso en el esquema anterior yo ya te lo he puesto, que Gatman y Combs, unidimensionales, una cosa solo. Aquí Thurston también, unidimensional, ¿vale? Una cosa solo. Entonces, escala unidimensional, un único atributo, una única característica. Es como decir, solamente voy a medir el color, ¿vale? Pero no puedes medir el color y el volumen. No, esos son dos rasgos diferentes, ¿lo ves? O el color, el volumen, la altura, dices que no. Solamente quiero un rasgo, una propiedad. Como propiedades hay un montón, pero solo nos vamos a centrar en una. Y entonces ahí es cuando aparece el escalamiento de respuestas que nos va a permitir ubicar, ¿no? Entonces en los años 40 y tenemos a Gatman y a Combs, bien, y la combinación de los dos, las respuestas nos va a permitir escalar a los dos. Y luego en los años 60, es decir, ya 20 años después, van a salir escalas que van a ser multidimensionales, nos van a permitir medir varias cosas. Por ejemplo, sí tenemos el sentido del humor, pero podemos tener el sentido del humor como arma para agresividad, para liberar tensión, puede haber diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay diferentes dimensiones tenemos que tratar cada dimensión de manera independiente, ¿de acuerdo? Cada dimensión tendrá una puntuación y la sacaremos de manera independiente. Bien, entonces ahí leemos años 60, escalas multidimensionales. Es decir, más de un atributo, más de una característica, ¿vale? Por ejemplo, pues para que entendamos a nivel físico el color y lo que te decía, el volumen. Los orígenes de todo esto pues están en los tratados de 1938 de Richardson Young y Householder. No se dice más, así que hay. Y que asumen la existencia de más de una dimensión subyacente al conjunto de observaciones. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en uno, asumimos que hay más, así que me interesan todas las que haya.
Se asigna un valor, lo que te digo, a cada dimensión. Si hay 3 dimensiones, pues 3. ¿Sí? Bien. Y hasta aquí iríamos con los métodos de escalamiento psicológico. Y empezaríamos ahora con el origen, el desarrollo de los test, o sea, ya sí que vamos a la parte más histórica. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Mi recomendación es que repases lo que hemos visto hasta ahora. Digas, vale, ¿qué es la psicometría? La parte teórica, aplicada, entender el concepto de la ciencia, ¿no? Todo lo que hemos visto. Y luego estos 3 ejemplos, porque aunque luego en los propios temas voy a volver a retomarlos, ya te va a sonar mucho más familiar. Y vamos a saber todo el rato en qué estamos. Así que te puedes hacer tu dibujo del test que hemos visto piloto, de cómo luego eso vamos a analizarlo, eliminar lo que toque eliminar, cambiar, nos va a quedar un test que va a ser el que vayamos a aplicar. De ahí tendremos una serie de puntuaciones y tendremos que ver cómo las analizamos, primero cómo obtenemos esa puntuación, luego qué interpretación le damos, si la interpretamos en función de la norma, ¿no? Del grupo normativo, o la interpretamos en función de un criterio que se haya establecido previamente. Ese es el trabajo que vamos a hacer desde el principio hasta el final de la asignatura y vamos a ir viendo tema por tema como te he explicado. Así que yo espero que te haya gustado esta primera parte. Repasa eso, cualquier cosa me pregunte, ya sabes cómo. Y nos vemos en la siguiente clase. Un besito. Hasta luego.